Hola, muy buen día. El día de hoy hablaremos sobre el desarrollo de la fase 4, esto realizado por el grupo 108, conformado por Marily Robles Buitrago, Marta Janet Bueno Robles, Lucero Eliana Soler Villate, Sandy Natalia Cárdenas Ayala y mi persona, Sergio Alejandro Jurado Antonio, en el que hablaremos brevemente sobre la salud contextual, la salud holística, el modelo biopsicosocial y su contexto frente a un caso y también analizándolo en el modelo ACC, en el que ya les hablaré de la siguiente diapositiva. Bueno, el modelo ACC, antecedente, conducta y consecuencia, también conocido en inglés como ABC. Entonces, pues yo por mi parte simplemente les voy a hablar sobre el antecedente en el contexto del caso de María, esto propuesto en el caso planteado por parte del tutor en el foro de discusión, donde encontramos que precisamente ese antecedente se genera como parte de esa exposición que tiene María a desenvolverse, a desempeñarse en público, ¿sí? Donde directamente le genera una presión, le genera una ansiedad frente a presentar su imagen ante los demás. Donde el primer antecedente que encontramos es precisamente esos pensamientos que ya sea que se generan o vienen de forma automática hacia ella, en el que dicen voy a hacer mal, voy a hacer el oso, ¿qué pensarán de mí? En pocas palabras, la inunda un mundo de pensamientos, o puede que no sea un mundo, sino simplemente pensamientos en específico, que ya lo que le hacen es generar una reacción en el que ya mi compañera Sandy les hablará sobre esa reacción, esa conducta que se genera. Por otra parte, también encontramos que ya desde la parte fisiológica, esas reacciones que puede llegar a tener, esos pensamientos, o esa predisposición, esa actitud que ella tiene en esa clase de situaciones, es la tensión muscular que se puede llegar a generar, ¿sí? O hasta cierto punto también la sudoración. Eso por una parte, en el contexto del caso de María. Y por otra, ya pues respondiendo a la pregunta también planteada en el foro de discusión por parte del tutor sobre pues precisamente qué importancia tiene identificar antecedentes y consecuencias antes de proponer una intervención psicológica. Pues bueno, precisamente el reconocer, el identificar estos antecedentes, justamente en el contexto de María, es que reconocemos, identificamos cuáles son esos factores que intervienen y el cómo hasta cierto punto actúan en María para que pues, ella genere esta conducta como tal, ¿sí? Es decir, que a la hora del tratamiento ya sabemos como qué factores, qué puntos en específico tocar, modificar, cambiar o dirigir el tratamiento para precisamente que este tenga frutos, sea eficiente y sea efectivo frente a la actuación profesional, ¿sí? Y en María, obviamente. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Sandy Ayala y pues mi tema es la salud holística y la conducta problema. La salud holística permite comprender al ser humano pues de manera integral, teniendo en cuenta no solamente la salud física, sino también pues las emociones, pensamientos y el contexto social de la persona. Desde esta perspectiva, una conducta problema no puede analizarse únicamente desde un diagnóstico o una etiqueta. Por esta razón, pues el análisis funcional permite comprender mejor la conducta que una simple etiqueta diagnóstica, ya que pues busca identificar las causas y factores que mantienen el comportamiento. Este análisis tiene en cuenta pues los antecedentes, la conducta, las consecuencias, permitiendo entender por qué ocurre determinada conducta y qué la mantiene pues en el tiempo. Ya en el caso de María, pues digamos, más allá de enfocarse solo en un diagnóstico, el análisis funcional permite comprender cómo influyen sus emociones, pensamientos y experiencias pues en su comportamiento. Esto ayuda pues a realizar una evaluación más humana, contextualizada y pues adecuada para la situación. Cordial saludo, les habla Marta Janet Bueno Robles. La salud contextual, que es el tópico que voy a abordar, se entiende como la relación con el entorno, donde interactúa con otras personas. Este medio me permite entender las situaciones que influyen o alteran el bienestar psicológico. La salud contextual plantea que el bienestar de una persona no depende solo de la ausencia de enfermedad, sino también de su entorno y sus experiencias. Factores como la familia, la escuela, las relaciones sociales influyen directamente en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Por eso, una persona puede presentar dificultades emocionales sin tener un diagnóstico clínico. Continúo ahora con el caso de María. En este caso, su ansiedad al participar en clase no debe entenderse solo como una conducta individual, sino como es el resultado de su contexto. El miedo al juicio social, la inseguridad y sus experiencias previas influyen en su conducta evitativa. Es decir, ella evita participar para reducir su malestar, pero esto refuerza su inseguridad a largo tiempo. En este caso, muestra que las dificultades emocionales no son aisladas, sino que están profundamente relacionadas con el contexto de vida, por lo que es importante comprender a la persona de manera integral.
¿Cómo se relaciona el modelo biopsicosocial con el estudio de caso de María? Bueno, si usamos la mirada biomédica tradicional, nos quedaríamos describiendo solo el síntoma físico. Diríamos que está enfermo de gastritis, de migraña, por estrés, y solamente se le formularía un fármaco. Pero la salud mental no funciona así. El modelo biopsicosocial nos obliga a ampliar la mirada y conectar tres dimensiones: la biología de su cuerpo, que reacciona con ansiedad; la psicología de su mente, con pensamientos catastróficos sobre si será juzgada; y el entorno social del aula universitaria, que detona pues este temor. La hipótesis mantenida en este caso sería que al integrar esto descubrimos que su conducta de ir o faltar da un alivio inmediato a corto plazo, pero es un factor psicológico que a largo plazo aumenta su temor y mantiene vivo el problema. En conclusión, el caso de María nos demuestra que para sanar de forma integral no debemos tratar enfermedades aisladas, sino comprender a la persona de manera completa, de manera integral, es decir, sus emociones, su cuerpo y su contexto social. Bueno, las ideas principales trabajadas en el foro, en el caso de mi compañera Marta, ella es un contraste entre el modelo biomédico tradicional con la salud holística. Ellas apoyan Gaviria Catalán, entienden la salud como un equilibrio físico, mental y social. También toma a Castro para explicar cómo las conductas se adquieren y se mantienen a través de la experiencia y el aprendizaje. En el caso de mi compañera Marilyn, desde la salud contextual y siguiendo a León, identifica cómo las variables familiares, económicas y sociales influyen en los problemas de salud. Cita a Garzón Pérez, analiza la relación entre emociones y enfermedad, usa el análisis funcional de Castro para evaluar qué factores específicos mantienen una conducta relacionada con su entorno. En el caso de mi compañera Sandy, ella demuestra que el modelo biopsicosocial reconoce que la salud es un proceso integral. En la perspectiva holística, describe que las etiquetas pues son simples. También pues nos exige evaluar al individuo como un todo, cruzando sus síntomas físicos con sus condiciones económicas y las relaciones afectivas. En el caso de Sergio, él se focaliza en la evaluación psicológica integral, sustenta en Leonidas la triple relación de contingencia. Explica cómo interactúa el comportamiento con el ambiente para predecir ciertas conductas. Una conclusión a la que él llega es sobre cómo profesionales que no podemos sesgarnos con un solo enfoque, requerimos una visión amplia de todas las causas del problema. Y pues en mi caso yo finalizo sintetizando la estructura molecular del análisis funcional bajo el modelo ACC de Castro, diferenciando las variables de predisposición, las secuencias de respuesta y las hipótesis de adquisición. Continuando con el análisis del caso de María, mi nombre es Marilyn Robles Buitrago y en esta parte explicaré los factores de mantenimiento de la conducta problema desde el modelo de ACC, el cual permite comprender la relación entre antecedente, conducta y consecuencia. Bueno, en primer lugar, el antecedente aparece cuando María debe participar en clase o realizar algún tipo de exposición oral. Antes de enfrentarse a esta situación, comienza con pensamientos negativos, relacionados con el miedo a equivocarse, ser juzgada o sentir rechazo por parte de los demás. Esto le genera ansiedad, malestar emocional, incluso antes de iniciar la actividad. Bueno, frente a esto, la conducta que presenta María es evitar participar, faltar a clase o buscar excusas para no exponer frente a sus compañeros. Aunque esta conducta parece ayudarla en el momento, realmente se convierte en un mecanismo de evitación. La consecuencia inmediata es que siente alivio temporal al no enfrentar la situación que le produce ansiedad. Sin embargo, ese alivio momentáneo termina reforzando la conducta y haciendo que el miedo aumente cada vez más. Por esta razón, la conducta se mantiene en el tiempo mediante un refuerzo negativo. Bueno, además de esto, este caso se relaciona con la salud holística, la salud contextual y el modelo biopsicosocial, porque no solamente se analiza el síntoma de ansiedad, sino también las emociones, pensamientos, experiencias y factores sociales y educativos que influyen en el bienestar de María. Bueno, y como conclusión, este caso permite comprender que las conductas problema no aparecen de manera aislada, sino que están influenciadas por diferentes factores emocionales, familiares, escolares y sociales que afectan la forma en que las personas afrontan determinadas situaciones. Asimismo, el análisis funcional permite identificar los antecedentes, las consecuencias y los factores de mantenimiento de cada conducta, facilitando una comprensión más integral y contextualizada de la situación, en este caso de María. Esto permite que la intervención psicológica no se centre únicamente en el síntoma, sino también en los factores que están influyendo en el problema. Frente a la pregunta planteada sobre cómo influye el contexto familiar, escolar o social en la aparición de la conducta problema, considero que estos espacios tienen un impacto importante en las emociones, en los pensamientos y en la forma en que actúan las personas. En el caso de María, el miedo, el juicio social, la ansiedad y las experiencias negativas fortalecen la conducta evitativa
y afectan su bienestar emocional. Bueno, por esta razón es importante promover espacios más seguros, empáticos y libres de críticas, donde las personas puedan expresarse sin temor al error y a desarrollar estrategias más saludables para afrontar las dificultades. Y bueno, así finalmente, este trabajo permite comprender la importancia de analizar la salud mental desde la mirada integral, contextualizada y humana, teniendo en cuenta no solo los síntomas, sino también el entorno en que vivimos, las emociones y las experiencias de cada persona. Muchas gracias.